Ya, en tiempos de pandemia queremos preguntarnos por el rol de los profesores. En tiempos en que los números se convierten en datos, los datos se convierten en conocimiento y el conocimiento no tiene un impacto real en el mundo cotidiano, queremos preguntarnos si la escuela continúa siendo el hábitat natural de los profesores. Más que respuestas, nos importan las preguntas, porque en tiempos de insensatez queremos tener el espacio para cuestionar y para cuestionarnos, lo que quizás es el gran imperativo de nosotros, de los profesores. Hoy, para comenzar este ciclo de entrevistas y de diálogos pedagógicos, tenemos a un profesor de inglés, tenemos al profesor Víctor Mora, que ya lleva un buen tiempo en esta labor de la pedagogía, haciendo clases. También lleva tiempo haciendo clases en una de las zonas en que se concentró el descontento social a partir de octubre del 2019 y que también se ha concentrado el impacto de la pandemia del COVID-19 durante estos meses. Profesor Víctor Mora, ¿cómo está hoy día? Hola Claudio, ¿cómo estás? Yo bien acá desde la tranquilidad de mi casa. Qué bueno, Víctor. Bueno, vamos a comenzar este diálogo. La idea es que sea un diálogo, Víctor, ya que no solamente sea yo el que te esté haciendo las preguntas, sino que tú también tengas espacio también para cuestionarme y cuestionar, que nos cuestionemos juntos y construyamos este diálogo. Entonces, primero ahondemos Perfecto. en tu vida antes de decidir incluso ser profesor y antes de convertirte en tu profesor en tu infancia, en tu adolescencia. ¿Qué hay de esa etapa? ¿Qué hay de tu etapa de crecimiento personal que se vea actualmente reflejado en tu práctica pedagógica? No te escuché la parte final. ¿Qué hay de tu vida antes de decidir ser profesor, de tu formación como persona, que a ti que te impacte actualmente en tus prácticas pedagógicas? Ah, ya, perfecto. Sí, mira, bien concreta la experiencia que tiene que ver, por ejemplo, con un tema de falta de acceso a, no voy a decir a la cultura, porque la cultura no siempre tiene acceso, porque la cultura es todo lo que nos rodea, pero sí a la cultura oficial, a medios de información que me llevaban a pensar que uno tenía que siempre estar informado y saber. Y frente a la escasez que había de información o los pocos medios que había para informarse, creo que una de las cosas que a mí más me motivó desde chico, desde que estaba en la escuela, fue precisamente el querer indagar en las cosas, querer buscar la respuesta, querer siempre saber la razón del por qué algo tenía una determinada forma o se conceptualizaba de una forma tal. Y para eso tú tienes que ir a las fuentes, qué sé yo, el Icarito, el diccionario, y ese ímpetu, esa historia previa me hace pensar que uno después con el tiempo se tiene que transformar en difusor de esa cultura. O sea, uno no se puede quedar con el tema, o con la idea, mejor dicho, de que es tu formación y es mi información la que yo guardo y queda para mí y no la revelo a nadie, sino que al contrario, me siento muy interpelado a difundirla y a difundir el interés por la información o por informarse. Y eso creo que ha sido una cosa bien presente en mi vida previo a la decisión de estudiar pedagogía. Y cuando tuviste que tomar la decisión, en ese momento en que a lo mejor viste la prueba de aptitud académica, ya sabías el puntaje y tuviste que decidir ya, bueno, me decido por estudiar pedagogía en inglés, en tu caso, ¿qué influyó, qué impactó, qué imaginaste, qué sentiste, qué pensaste? Insisto, repito el tema de que para mí el tema puntual de la cultura estaba dado por el tema de los idiomas. Entonces dije, sería interesante ser un difusor de la cultura. Mira, podría haber sido inglés, podría haber sido francés, podría haber sido italiano, podría haber sido muchos idiomas, pero obviamente como el idioma, la lengua franca, por así decirlo, en el mundo, el inglés, se opta por esta lengua porque tiene más difusión, por así decirlo, sin desmerecer a las otras lenguas. Entonces,
eso fue lo que me motivó básicamente a estudiar pedagogía en inglés, a difundir la cultura a través de otras lenguas, y principalmente el inglés, que como te decía, es la lengua franca, una lengua de intercambio, y que permite, bueno, y una lengua donde muchos cambios se han dado, principalmente la revolución industrial. Entonces, creo que una gran motivación de difusión cultural de el inglés tiene que ver también con el tema de que muchos de los cambios de la sociedad actual se vieron precisamente en países de habla inglesa, ¿ya? Y eso, decidí hacerlo porque me interesaba el tema de difundir la cultura a través de los idiomas, a través ¿Hay, de la importancia de los idiomas. hay alguna experiencia, algún aprendizaje de los años de formación universitaria en el pregrado que haya impactado y que haya sido relevante para tu desempeño profesional? Eh, Sí, fíjate que fue, bueno, no sé si de alto impacto, pero sí era una cosa constante, no era una cosa puntual, que tiene que ver con el tema de, básicamente, de ver cómo otras personas podían interactuar en diferentes lenguas. Así, una cosa muy puntual, tenía una profesora que hablaba inglés, francés, alemán, ¿ya? Y ella en una oportunidad se encuentra con alguien y comienzan a hablar en alemán. Y ella dice, disculpe, lo que pasa es que ella es mi profesora de alemán. Y este último tiempo no he asistido mucho a las clases de alemán, y por lo tanto de repente si me la encuentro en el pasillo yo trato de hablar con ella alemán. Entonces yo decía, wow, qué impactante que una persona tenga ese bagaje cultural, además del bagaje cultural propio que tenía esta profesora puntual, porque ella nos enseñaba literatura inglesa. Entonces, aparte del dominio de las lenguas, ella tenía un muy buen dominio de lo que era la historia de Inglaterra y el idioma inglés, más este otro manejo de estas otras lenguas. Así que creo que si tuviera que buscar un hecho puntual, no sé, pero sí creo que las prácticas de ella dentro de la sala de clase a mí me impactó mucho desde el dominio que ella tenía de la lengua inglesa y de otras lenguas. Puede ser que también que Dije, es un referente. puede ser, claro, a eso iba, puede ser que esta profesora también haya tenido una relación en ese vacío de cultura oficial que tenía. A lo mejor ella fue la que llenó esa carencia de cultura oficial. Y por eso a lo mejor también se transformó en referente. ¿Puede ser eso? Exacto. Mira, no sé si lo llenó, pero sí vino a ser como un modelo. Como que ese es el objetivo, es el target. Al final del día, eso es lo que uno, profesor de idioma, es lo que tiene que lograr. Manejo del idioma oficial, manejo de la lengua materna, que es básico, y si en lo posible la experiencia de vida te permite ampliar el horizonte cultural, llegar a tener esa capacidad de hablar otros idiomas con la misma naturalidad que hablas tu propio idioma y tu lengua materna y la lengua que está aprendiendo, en este caso el inglés. Y paralelamente, durante esos años, cuando estaba formándote como profesor en la universidad, en la cotidianidad, fuera de los estudios, ¿hay algo que también haya influido en tu experiencia, a lo mejor en tu casa, o si tenías trabajos paralelos? También un proceso o un hecho particular que haya influido y haya sido como un referente también. Eh, Así puntual, o sea, no recuerdo que mi vida haya estado marcado por hitos. Yo creo que es una constante en mi vida que te digo yo de repente, no sé, buscaba información adicional de lo que ya estaba aprendiendo, de buscar información en otras cosas. Mira, una cuestión súper chica. Yo copiaba en un cuaderno, de repente, gramática italiana, gramática francesa, historia de la lengua francesa, historia de la lengua italiana, de la lengua portuguesa, y después de escribirlo en el cuaderno, lo tipeaba en la máquina de escribir. Entonces había una práctica constante de revisar, por ejemplo, la fonética, la gramática, la historia, la evolución, la diacronia y la sincronia de otras lenguas. Y ese hecho fue practicado, creo que hasta el día de hoy, creo que hasta el día de hoy practico mucho el entender la cultura como un fenómeno lingüístico. Más, o sea, no sé, pues la cultura también puede ser un fenómeno artístico, económico, político, y cada quien lo ve de su interés. Pero para mí, el tema cultural tenía que ver básicamente con el tema de el aprendizaje de la lengua en una evolución y en una cosa concreta del hoy día. Eso. Terminaste en la U
venías con toda esa experiencia de vida personal, la experiencia de la universidad, tu búsqueda personal de el conocimiento, la cultura oficial, el referente de esta profesora, ¿no es cierto? Y llega a la escuela, tu primera experiencia siendo profesor. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el impacto de llegar a la escuela, de llegar a la sala de clase? ¿Encontraste con estudiantes, a lo mejor adolescentes, niños? ¿Cómo fue eso? Mira, básicamente fue un choque. Fue un choque porque tú vienes con otra formación mucho más académica, mucho más formal, de una cultura formal y formalizada en la institución universitaria, y por lo tanto, no sé si volver, pero estar en la sala de clases, volver a encontrarte con una historia que también era la mía, de tener un profesor y tener intenciones de querer, como te decía originalmente, promover la cultura en un contexto donde no estoy culpando a los alumnos, yo no estoy diciendo que los alumnos no tengan interés por la cultura, pero es otra cultura, distinta a la formal, distinta a la académica, y por lo tanto llegar a encontrarse con esa realidad, a mí me costó, pero ojo, también entendiendo de que también fue mi cultura. O sea, en su momento también Mm. yo después me di cuenta y dije, claro, tal vez yo también actuaba de esta manera con los profesores, tal vez yo tenía esta misma actitud con los profesores, y por lo tanto para ellos tal vez podría haber sido un poco chocante encontrarse alumnos que no tenían interés por el área que el profesor enseñaba, ¿ya? Y no lograban entender el ímpetu, la fuerza, las ganas de querer difundir, en el caso mío, la lengua inglesa, para un aprendizaje, para el desarrollo cognitivo. Entonces, eso en un principio fue difícil. En la primero año fue complejo porque, como te digo, uno llega con la idea del academicismo y se encuentra con que no hay un academicismo y no hay un interés, pero ojo, no por un tema solamente cultural que rodea al alumno en términos socioeconómicos, sino que además por un tema etario, Mm. psicoevolutivo. Entonces no hay un interés, por lo menos, de la profundidad en que uno lo mira. ¿Y cómo de dónde sacaste herramientas para poder sobrellevar, sobrepasar, adaptarse, flexibilizar y funcionar de todas maneras con todo ese choque en el sistema escolar? Perdona, no te escuché lo último, así como que... ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaste o las estrategias que encontraste, buscaste para poder salir de ese choque y comenzar a funcionar, tener una relación con los estudiantes? Ah, ya, parte por el tema, bueno, por las conversaciones con tus colegas, Mm. por interactuar con ellos y darte cuenta que de repente uno dentro de este academicismo tan formal que uno quiere imponerle a su clase, que quiere desarrollar en los jóvenes, en los alumnos, te das cuenta que es bueno también entender eh, a ver, va a sonar antipedagógico lo que voy a decir, pero el recipiente donde tú quieres poner tu contenido. Yo sé que está mal, yo sé que no corresponde, pero sí, para que se entienda de una manera figurada, la idea es que tú también tienes que entender hacia dónde diriges tu metodología, tu trabajo, tu contenido, la forma. Entonces, cuando tú ya logras entender que hay una cultura en ellos, que uno también tiene que conocerla, que uno también tiene que llegar a ella, que uno también tiene que comprenderla, ahí comienza a haber una interacción, ahí empieza la relación verdaderamente. Porque cuando uno quiere imponer la suya, hay un bloqueo de parte del profesor que quiere imponer lo suyo, hay un bloqueo porque no quiere reconocer en el otro una cultura también oficial. Y el otro, que siente que le están imponiendo esta cultura academicista, oficial, oficializada desde lo académico, no lo quiere, se resiste, porque él también tiene derecho a que se le reconozca su cultura, a que se le reconozca lo que es, a la legitimación de lo que es como persona y en el contexto de colegio lo que es como estudiante. Entonces, cuando tú logras entender eso, de que él es una persona que trae una historia, que trae una cultura, y que yo como profesional de la educación tengo que considerar en el momento de hacer una clase, preparar la clase, creo que es importante eso como herramienta, entender que la cultura oficial no es la de uno, sino que es la de todos. Y eso creo que me ayudó bastante
avanzar en mi desempeño profesional. Oye, y mencionabas la participación, la presencia de colegas tuyos, de profesores tuyos en ese periodo. ¿Cómo se vivía eso? Exacto. ¿Cómo se evidenciaba? ¿En qué práctica, por ejemplo? ¿O cuándo? ¿En qué momento? Mira, básicamente con conversaciones, bueno, igual los consejos, los consejos de profesores, pero en la conversación cotidiana tú te das cuenta de que los profesores tienen visiones con respecto a sus propias prácticas, a sus praxis, y ellos también tienen sus herramientas, y vamos compartiendo en este diálogo que se da en una mesa, tú vas compartiendo con otras personas y la otra persona te refiere, te cuenta, te señala cuáles han sido sus herramientas, cuál es su metodología de trabajo para llegar a ese curso. Oye, tú que te llevas también con este curso, ¿qué es lo que haces tú? Mira, yo enfoco las cosas de esta manera. Oye, Víctor, yo quiero conversar contigo tal situación del curso. Mira, el curso me señala una situación. No sé si te parece verla desde otro foco. Mira, la situación de este alumno es la siguiente. Mira, si tú conocieras la historia de este alumno, te darías cuenta que la reacción de él responde a una historia que él carga, etcétera. O sea, en ese intercambio, en esa conversación, se van dando mucha información donde tú empiezas a configurar no solamente al colegio, no solamente al colega, sino que además la comunidad en su conjunto y en particular al alumno. Pues ahí logra decir, pucha, de haber sabido esto antes, tal vez hubiese tenido consideraciones de este otro tipo para ciertas situaciones, para resolver ciertas situaciones académicas, disciplinarias, pero en ese intercambio, en ese día a día, en la cotidianidad, se fueron dando estos tips, estos consejos, esta información que resultó relevante para resolver muchas situaciones que sin esa información tal vez no se hubiese podido llegar a buen puerto, o por lo menos no se hubiese podido dar una comprensión cabal del fenómeno socioeducativo. Y ahora, teniendo en cuenta todo esto, todo lo que hemos conversado, desde tu desarrollo a nivel personal, pasando por la universidad, tus primeros años como profesor y tus reflexiones y diálogos que has establecido con colegas y contigo mismo, eh, eh, ¿nos podría hacer una descripción tratando de relacionar todo este caudal de experiencias, reflexiones que tienes tú con el entorno o el lugar en donde te desempeñas profesionalmente hoy día? Mire, ya las herramientas están instaladas, bueno, ha habido también formalización, o sea, dentro del contexto de la formalización, también he realizado estudios, magísteres, también he participado de otras formaciones que tienen que ver con cursos de capacitación, etcétera. Todo eso se ha configurado en un sílabus, un silabario de una serie de información que es importante ir poniendo en práctica en un momento de tu vida, cuando ya logras de algún otro modo una cierta trayectoria, ciertos años de experiencia, tu propia experiencia de vida, tu propia madurez personal, todo eso va generando que tú vayas entendiendo qué tipo de información aplica a cada contexto. Entonces, creo que el basamento teórico de todo lo que existe en cuanto a educación es súper importante, porque a través de las teorías, de los postulados que existen en educación, tú puedes ir entendiendo qué pasa en determinados contextos curriculares, disciplinarios, sociales, sociopolíticos. Todo eso se va de algún otro modo ordenando para que tú sepas que esta información procede de tal forma en este contexto, en este otro contexto, y eso a la larga va ayudando mucho a que tú puedas ir entendiendo y ordenando tu trabajo. Y después ya con el tiempo tú dices, o te vas dando cuenta solo, de que, wow, este camino que he hecho, de entender las cosas desde el punto de vista sociológico, político, económico, educacional, me ha permitido tener claridad de cómo proceder frente a ciertas situaciones que involucran todo eso, pues, involucran todo en un conjunto. Y ahí tú vas poniendo en orden eso. Y lo vas compartiendo con las demás personas, lo vas reafirmando o también vas desmitificando cosas que tú creías tener claras. Por ejemplo, de repente tienes la idea de que tal situación se resuelve de otra manera, otra persona señala otro punto de vista y tú tienes que ir viendo qué de lo que te dice esa persona también va desmitificando, va haciendo que esta cosa que tú tenías tan clara no sea tan clara como tú la veías antes, sino que también tiene un matiz
Y ese matiz es súper importante empezar a verlo, y reitero, o sea, el tema de respetar, no la opinión del otro, no un tema de opinión, sino que el tema de también respetar la experiencia del otro, la trayectoria del otro, la formación del otro, configurado con esto otro que es lo propiamente teórico, lo que tiene que ver con la formación académica, va haciendo que tú logres entender mucho mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje y que obviamente los resultados se traduzcan en un buen clima de sala, de aula, buenos resultados académicos y que en resumidas cuentas se dé el aprendizaje, que es súper importante en este proceso, por algo se llama enseñanza-aprendizaje. Entonces creo que lograr el aprendizaje, después de hacer todo este análisis, es el objetivo que tenemos todos como profesionales de la educación. ¿Y eso tiene impacto actualmente? Ahora, así como concretamente bueno, ahora no estamos haciendo clase, pero en el colegio donde trabajas tú, con los niños que te relacionas, con los profesores que te relacionan, eso tiene un impacto en la práctica también. Mira, tiene un impacto, mira, yo no sé si me corresponderá a mí decir si hay un impacto, porque tal vez correspondería a otro decir, la presencia de este profesor tiene un impacto en tal y tal forma. ¿Te das cuenta? Pero si tú me lo preguntas a mí, por supuesto que sí ha tenido un impacto, y una cosa súper chica, súper puntual. Este colegio venía con problemas de inglés, o sea, con el profesor de inglés, con la asignatura de inglés de hace mucho, y llego yo a darle formalidad. Yo ya llevo 3 años en este colegio y trabajé previamente en otro colegio municipal. Entonces, en ese colegio municipal de adultos, también se da una formalidad, porque empiezan a tener, de algún otro modo, mi forma y la forma académica de hacer clases, de enseñar, ha permitido una formalización o formalidad de la asignatura. En- y más encima de eso, tú le aportas todo el bagaje que tienes, académico y de experiencia de vida, va haciendo que toda esa mezcla vaya teniendo un impacto en que haya un buen clima de aula, haya buenos resultados en términos del número, de la nota, pero además que haya por parte del alumnado una motivación a querer aprender, a que se espera la hora de inglés para poder hacer una actividad que al final de la clase nos va a dejar un aprendizaje. Cada quien evalúa de qué forma le impacta el aprendizaje. Aprendí mucho, aprendí poco, etcétera, pero ningún alumno que ha estado conmigo podría decir, la clase de inglés perdimos el tiempo, en la clase de inglés no logramos un objetivo, en la clase de inglés no se trasunta un tema ni un objetivo académico, de aprendizaje, aquí parece que estudiamos en el vacío absoluto. No, al contrario, yo siento que al final del día, en más, menor grado, dependiendo, como te decía, de cada alumno, creo que el alumno logra entender que hay una propuesta, que hay una idea, que hay un mensaje, que hay un contenido y que hay un aprendizaje. Y eso creo que es sumamente importante. Y lo otro que también es importante es la motivación al aprendizaje, que eso yo creo que, por lo menos para mí, es clave, que el alumno logre entender que en mi clase, aparte de inglés, también hay herramientas que te permiten ir más allá y tratar de entender la realidad que los rodea, a través de la motivación del autoaprendizaje. Creo que en este momento de crisis, donde está tan cuestionado el tema de la clase a distancia, creo que esto es una súper buena instancia para poder ver y evaluar qué tanto hemos logrado en educación, para ver si es que acaso el alumno, a través de todas estas prácticas que hemos realizado durante todos estos años, es capaz de decir, voy a aprender por mí mismo, porque el profesor, porque los profesores han logrado que yo vea en el conocimiento y en el aprendizaje una mejora en mi calidad de vida y una mejora en mi formación personal. Yo creo que este es el gran desafío que tenemos como educadores, de ver en esta crisis puesta en práctica ese entusiasmo. A la vuelta vamos a ver si es que acaso el alumno realmente se sintió interpelado por este mensaje, en mi caso, y si es que quiso aprender algo más en este periodo. Con esa doble reflexión quería terminar, de todo lo que produce un impacto en el aprendizaje de los estudiantes, la convivencia escolar, la planificación pedagógica, el orden y seguridad, de todo, ¿cuál tú podrías decir desde tu experiencia, de tu reflexión y de tu estudio, cuál es el elemento central para generar aprendizaje? Y dentro de eso, para agarrarse en el plano contextual que nos situamos actualmente,
¿Cuál es la relevancia que tiene la escuela? ¿Cuál es la relevancia que tiene la práctica pedagógica? Aquí igual visitas, pero a lo mejor podría profundizar un poquito más para cerrar. Mira, a modo de cierre, yo siento que la escuela ya hace mucho tiempo dejó de ser el reducto del conocimiento. Ya dejó de ser un lugar donde el alumno iba a buscar conocimiento, que en nuestra época era así. El único lugar o era la biblioteca o era el colegio. Entonces, hoy día creo que las fuentes de información están sumamente diversificadas, están las plataformas, están las redes sociales, hay mucho manantial donde puede conseguirse, o muchas fuentes donde puede conseguirse información. Y por lo tanto, creo que la gran función o labor que tienen las escuelas y los colegios, los liceos en este país, es formalizar eso, ¿ya? Es que lleguemos a una visión en común, para construir una visión común como país, como ciudadano, ¿ya? Sin dejar de considerar que cada uno también puede tener derecho a su opinión. Es decir, un alumno que aprende algo a través de otras fuentes que no sean las propiamente del Ministerio de Educación y las del colegio, y las trae al colegio, las comparte y dialogamos, y a través de ese diálogo se logra crear una nueva idea, un nuevo concepto con respecto a la realidad. Creo que es súper importante ese rol que hoy día tiene la escuela, un rol socializador, pero no solamente socializador en cuanto a la convivencia, cómo yo me relaciono con el otro, que es un ambiente, es un ámbito sumamente importante de la educación, sino que además creo que es importante que el alumno en esta automotivación por el aprendizaje traiga elementos culturales o información, mejor dicho, y la comparta, y en ese compartir seamos capaces de crear una nueva realidad. Eso creo que es básicamente la función de la escuela, la socialización en una cosa que tiene que ver con la convivencia, pero también tiene que ver con una cosa académica, pero también aportada desde el alumno, no desde el profesor como ente que entrega la cultura, la información, sino que también la recoge de ellos y se genera el diálogo. Creo que las salas de clase debieran ser instancias de diálogo. Ojalá algún día lleguemos a eso y no sea, como se ha visto hasta ahora, un lugar donde tenemos alumnos que reciben, y al final esto que reciben se expresa en una prueba, en un trabajo, sino que en el fondo también se empiece a dialogar. En base a ese diálogo también se empiecen a generar nuevas estrategias pedagógicas y nuevas formas de evaluar, ¿ya? Pero básicamente creo que tiene que ver con eso. La escuela cumple un rol hoy día socializador, y esa es la gran crisis que está viviendo hoy día la educación, que los papás, más que saber enseñar matemática, historia, inglés, están viendo la crisis de cómo logro que mi hijo, todo ese conocimiento que trae o que está aprendiendo, lo logre plasmar en una conducta, en un diálogo, en un discurso. Yo trabajo en una escuela básica, entonces, claro, es como súper utópico pensar que un niño en este periodo va a tener esa conciencia, ¿cierto? Es como complejo, pero creo que hay que sentar las bases para eso, para que el alumno entienda que su conocimiento va a repercutir en el aprendizaje de otro alumno y en la creación de nuevas formas de aprender y de observar la realidad. Eso creo que es básico en una escuela. Eso fue, estuvimos entonces con Víctor Mora, profesor de inglés, magíster en orientación y magíster en currículum y evaluación. Muchas gracias, Víctor, por haber compartido su experiencia, reflexiones, pensamientos. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Claudio.